Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora, que tú nos permites, Señor, poder elevar nuestra oración primeramente a ti, para que tú nos des dirección, Señor, en todo aquello que hemos de hablar. Tu palabra dice que debemos ser prudentes para todo, Señor, que la prudencia va tomada de la sabiduría, son primas, dice tu palabra. Así que, Señor, que todo lo que hablen nuestros labios contengan, Señor, ese contenido celestial y que tú quites todo aquello, Señor, que puede corromper tu palabra, que puede ensuciar aquello, Señor, que es santo. Bendícenos en esta hora y trae, Señor, esa palabra viva que pueda traspasar nuestro ser completo y de esa manera ser edificados y podamos vivir vidas santas para ti. Te alabo, mi Dios, porque eres digno de suprema alabanza. Así que toma tu lugar desde este momento, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Mi Dios es bueno y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Él le ama a usted, me ama a mí, y Él está haciendo un llamado de integridad, que podamos integrar su cuerpo, que podamos ser parte de Él, que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la completud de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar un tema que para mí me pareció muy hermoso. Orando, vino a mi corazón, Señor, haz que pueda rasgar el velo que interfiere entre tú y yo. Y el velo es nuestra carne. Ya Jesucristo sabemos que Él ya presentó el sacrificio en la cruz del Calvario y que dice que se rasgó el velo. De arriba abajo se partió en dos. O sea que Él tuvo que morir a la carne siendo Él Dios divino, tuvo que transformarse en un Dios que en hombre, 100% hombre y 100% divino. Pero ¿por qué tuvo que venir a la semejanza de hombre? Para pagar el precio de nosotros. Entonces Él abrió el camino. Él rasgó el velo que nos impedía entrar a la presencia misma de Él. Pero en sí yo quiero hablarles en una forma de nosotros, que nosotros somos el templo de Dios, lo dice el Nuevo Testamento, donde mora su Santo Espíritu. Pero ese templo debe de mantenerse purificado, debe de limpiarse, purificarse, para poder entrar a la verdadera adoración de Dios. Entonces yo le decía, Señor, haz que se rasgue el velo de mi carne, para que yo pueda entrar a esa presencia misma tuya, mi Dios, y poder consentir aquellas cosas preciosas que tú quieres manifestarte. No en mi carne, porque mi carne no puede entrar a ese lugar, sino solo mi espíritu. Así que rasga el velo de mi carne. Entonces vino a mi corazón poder estudiar esto y vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 9. Y dice la palabra de Dios: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Cuando dice ordenanzas de culto, ordenanzas de servicio. El primer pacto que Dios hizo con Abraham y que se cumplió, que se llevó a cabo a través de Moisés, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, pero Dios quiere estar presente en la vida de cada uno de ellos en ese transcurrir del desierto, y lo hace a través de ¿qué? De un tabernáculo. Entonces Dios manda a Moisés a realizar un tabernáculo que consta de una sola puerta, o sea que solo hay una entrada, y son los pasos que usted y yo debemos de seguir para poder nosotros rasgar el velo de nuestra carne. O sea, no es fácil que nosotros digamos, voy a entrar así por así al lugar santísimo. Cuando estoy en mi oración, yo tengo que verdaderamente hacer morir mi carne, los deseos de mi carne, entrar en sacrificio y pasar por la vida de ese lavacro que estaba antes de entrar a esos dos compartimientos, dos habitaciones que tenía el tabernáculo, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces dice aquí al decir: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea que se había ordenado hacer servicio, pero tenía un santuario donde podía presentarse
el sumo sacerdote y aún las personas que querían limpiarse podían entrar en esa puerta a los atrios, porque había un gran patio donde estaba el altar del sacrificio y la pila del lavacro, para poder entrar al lugar santísimo, donde en esa habitación habían 3 partes importantes, ese lugar era oscuro, cerrado completamente, pero existía la lámpara o digamos dijimos la otra vez, el candelabro, que era el que tenía que iluminar toda esa oscuridad. Eso representa su ser interior, su corazón. Muchas veces nuestro corazón está oscuro por la vida que hemos llevado, pero realmente si nosotros dejamos entrar ese candelabro que habita en nosotros, va a iluminar. ¿Qué va a iluminar? Nuestro ser emocional, nuestro ser espiritual, nuestro ser mental. Va a traer luz, y en esa luz usted va a poder comer los panes de la proposición, alimentarse de ese pan celestial que va a nutrir su espíritu. Porque nosotros necesitamos darle comida a nuestro espíritu. Entonces, la lámpara ilumina ese pan ese pan espiritual que usted necesita y yo necesito comerla, para que mi vida se purifique, se santifique, se limpie, para que yo pueda entrar en una verdadera adoración. En ese entonces en Moisés les he contado que el altar del incienso se encontraba en el lugar santo, pero posteriormente cuando se rasgó el velo, ese lugar del incienso ya estaba presente en el lugar santísimo. Y es donde entra esa dulce adoración, esa fragancia dulce que mi Señor necesita, pero tiene que ser en su espíritu, en el espíritu nuestro, no en los deseos de nuestra carne. No podemos entrar a ese lugar y adorar a Dios con nuestra mente física, con nuestros pensamientos físicos, no, ahí se entra de manera espiritual. Entonces, eso era lo que yo le decía esa mañana a mi Dios, que me ayudara a rasgar mi carne y poder sentir su presencia palpable, visual en mi ser. Entonces dice aquí, habían ordenanzas de servicio y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, dice. En la primera parte, o sea, las 2 habitaciones que contemplaban el tabernáculo, les digo que había un patio demasiado grande donde entraban y se sacrificaban o se hacían holocaustos de sacrificio por el pecado o por gratitud. Ahí había un altar, el altar del sacrificio, pero también tenía que pasar por el lavatorio para poder entrar al lugar santo. Entonces dice aquí, en ese lugar, en ese tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, un lugar oscuro donde se tenía que mantener encendido ese candelabro, que era la presencia del Espíritu Santo. Ya hablamos de eso, que consta de 7 brazos, los 7 espíritus de Jehová, pero el principal que rige los 6, que es número de hombres, el Espíritu Santo, tenía que mantenerse encendida. Tenían que chequear en el aceite, cómo estaba el aceite. Por la tarde tenían que venir y verlo. Ustedes recuerdan la historia de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que entraron de forma incorrecta, que no pasaron por el lugar de los atrios a purificarse, a presentarse en sacrificio vivo para poder entrar al lugar santo, sino que entraron indecoramente, indecentemente, porque dice que habían bebido y quisieron levantar el fuego de Dios, pero levantaron un fuego ¿qué? Desconocido. Y ahí mismo dice que murieron los 2 hijos del sumo sacerdote Aarón, Nadab y Abiú, por no presentarse de la manera correcta. A veces pensamos que este es un juego y realmente no tomamos la madurez que debemos de tomar. Entonces nosotros necesitamos madurar
espiritualmente. Y dice, ahí se encontraba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, mas tras el segundo velo, dice, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Nosotros en ese lugar vamos a encontrar la comida especial que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. Dice que mejor que el maná que comieron nuestros antepasados. Ahí está el maná, símbolo de que nosotros necesitamos de ese cuerpo divino, de ese alimento espiritual, porque ya es espiritual, ya no es carnal. Y ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció. Ahí es donde nosotros vamos a reverdecer, vamos a ser completamente transformado todo nuestro ser. Necesitamos entrar a ese lugar, necesitamos rasgar los deseos de nuestra carne, porque aún habitan muchas cosas en nuestra carne. Aún el Señor lo dice, que cuando nosotros oremos por otros, debemos de levantar manos santas, sin ira y sin contienda. Y muchas veces nosotros nos atrevemos a orar, pero en nuestro corazón hay rencor, en nuestro corazón hay resentimiento, en nuestro corazón hay enojo, en nuestro corazón hay amargura, y queremos que nuestra oración, que dice Apocalipsis que nuestras oraciones son tomadas en una redoma y es echado fuego sobre ellos, incienso, y sube con olor grato hasta la presencia de Dios y trae la respuesta. Pero para poder entrar a ese lugar del incensario, nosotros tenemos que purificarnos. ¿Y cómo me purifico? Desde que entro a ese tabernáculo, yo tengo que rendir mi cuerpo, rendir mis deseos, rendir mi vida completamente al Señor. Mis pensamientos, que quizás muchas veces son pecaminosos, los tengo que rendir a Él para poder seguir el camino y poder pasar por esa pila donde yo me voy a purificar, y de esa manera yo pueda entrar ya en esas habitaciones, pero especialmente poder traspasar la puerta del lugar santo. Nosotros queremos ver toda la magnificencia de Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Todo necesita un sacrificio. Quizás para usted es un sacrificio leer la palabra, pero es necesario que usted rinda su vida a la palabra, que usted rinda su cuerpo ante el Señor, que nos humillemos ante Él y le busquemos en oración, que haya una motivación dentro de nosotros, de que ese fuego se encienda dentro de nuestro ser y podamos a darle la gloria, la honra y apasionarnos por Él. No es simplemente de asistir a los servicios de la iglesia, sino que es necesario que nosotros quebrantemos y rasguemos todo lo que es el velo de nuestra carne. Debemos de rendirlo allí en los atrios. Quizás vamos a tener roces con otras personas, pero por eso dice que ahí está la multitud y usted va a rozar con la multitud en los atrios. Y en ese roce usted tiene que mantenerse firme, porque ahí es donde somos purificados y podemos entrar al lugar santo. ¿Qué dice el canto que dice: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, al lugar santísimo? Señor, yo quiero estar. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote pasa, dice, por donde el sacerdote camina. En la muchedumbre. En esa muchedumbre, no toda la muchedumbre va a entrar al lugar santo y llegar hasta el Santísimo. Y me llamaba la atención porque en Eclesiastés capítulo 5 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Cuando yo voy a la casa de Dios, tengo que guardar mis pies. ¿Por dónde caminan mis pies? ¿Dónde están pisando mis pies? ¿Qué lugares están pisando mis pies? Por eso Dios le dice tanto a Moisés como a Josué:
quita el calzado, porque el lugar que pisas santo es. A Moisés se le presentó una zarza ardiendo y a Josué se le presentó aquel ángel, aquel podríamos decir que el ángel del ejército celestial con su espada. Y le dijo, quítate el calzado, porque para caminar en Dios no podemos caminar con nuestros propios pies, con nuestros propios zapatos, sino que tenemos que calzarnos con el calzado que Él nos da. Entonces dice Eclesiastés, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Cuando te presentes ante el templo de Dios, guarda tu pie. Guarda tu ser completo. ¿Qué miran tus ojos que te hacen pecar? ¿Qué escuchan tus oídos que te hacen pecar? Esas son ventanas que el Señor nos ha dado, que puede entrar el bien o puede entrar el mal. ¿Qué hablamos? ¿Qué respiramos? Tenemos que cerrar ventanas que no sirven porque son nuestra carne y nos impiden poder apreciar la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que presentarnos cuando vayamos ante la presencia de Dios? Guardar nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque a veces solo vamos y ofrecemos sacrificios incorrectos, que es nuestra carne. Tenemos más que acercarnos para escucharlo a Él, las indicaciones que Él nos dé a través de ¿qué? Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces dice ahí que tenemos que guardar nuestros pies y no nos acerquemos a Él para hablar, sino que más que todo para escuchar, para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Más que todo el Espíritu Santo fluya dentro de mi ser y que en el Espíritu yo pueda entrar a ese lugar celestial. Ahí es donde debemos de permanecer, donde vamos a tener la revelación de Él, donde vamos a tener la mejor adoración de nuestros labios. Ya Jesucristo rasgó el velo, lo partió en dos, dice Marcos. Cuando Él murió en la cruz, Él entregó su cuerpo para volver otra vez ¿a qué? A su lugar original, su divinidad. Para que usted y yo hoy podamos entrar, pero nosotros también tenemos que esforzarnos en nuestro ser, porque en nosotros habita una vieja naturaleza y una nueva naturaleza, y tenemos que vencer la vieja naturaleza, la de la carne. Y mire lo que dice ahí mismo Hebreos. Les dije en su capítulo 9 de lo que habla de los compartimientos, pero en el 10, si usted ve, y dice en el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Usted necesita de rendir todo su ser al Señor para que Él pueda escribir sus leyes en su mente. Así dice Él ya, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Las va a poner aquí, pero las va a escribir aquí para que nosotros pensemos en ello. Y dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, que es la que nos limpia y nos purifica, dice, por el camino nuevo, o sea que iniciamos un camino nuevo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y dice, un camino nuevo y vivo. Ese camino, vamos a encontrar vida.
que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él la rasgó, pero usted necesita también, al entrar en su presencia, en esa adoración, en esa comunión, en esa intimidad, tenemos que rasgar el velo de nuestra carne, porque de lo contrario no vamos a poder tener la revelación de Él. No vamos a poder ver lo santo y precioso que es. No vamos a poder contemplar la hermosura de su santidad. Necesitamos en este momento pedirle a Dios que nos ayude, que cuando estemos orando podamos penetrar al lugar santísimo. Ahí somos renovados, ahí somos transformados, ahí somos cambiados. No es de vez en cuando, sino que es diariamente que nosotros tenemos que mantenernos en ese lugar vivo. Porque allí Dios nos va a mostrar sus verdades y nos va a mostrar las cosas que usted y yo debemos hacer para estos tiempos. Cierre sus ojos allí y pidámosle a Dios que nos ayude, que cuando vayamos a su templo, vayamos de manera correcta, de manera adecuada, como dice Eclesiastés, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, que podamos guardarnos, Señor. Querido Padre Dios, que tu mano nos sustente, nos guíe, nos fortalezca y que cada palabra que escuchemos sea efectiva para nuestro ser espiritual, que haga renacer, mi Dios de los cielos, esa amistad entre tú y nosotros. Esa amistad que se perdió por causa de la desobediencia, Señor, nos separó de ti, pero hoy queremos nosotros acercarnos a tu trono. Ya Jesucristo, tu Hijo, hizo, mi Dios, el sacrificio, pero nosotros debemos mantenernos, Señor, en limpieza, en purificación, en adoración, Señor. Necesitamos vivir de esa manera. Gracias, Padre, que tu mano poderosa haga encender, Señor, el fuego de la pasión en nuestros corazones por ti, mi Dios. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.